En el ejercicio 23 el enunciado dice, una flecha se proyecta verticalmente hacia arriba desde el nivel del suelo. O sea que al inicio, digamos, la partícula de flecha está aquí en el nivel del suelo. Desde ahí usted ya vaya pensando, ¿cuánto va a valer ese al inicio? Ese va a valer 0 cuando el tiempo es 0. ¿Y cuánto vale mi velocidad al inicio? Bueno, aquí dice que parte con una velocidad de 24.5 pies por segundo. Acá mi velocidad está en metros y acá también mi velocidad acá es en metros por segundo. Déjenme corregir esta parte y aquí está. Perfecto. Ahora vamos a comenzar por encontrar nuestra ecuación velocidad. Ya sabe usted que es igual a la integral de la ecuación aceleración multiplicada por el diferencial del tiempo. En nuestro ejercicio, nuestra aceleración es negativo 9.8 diferencial del tiempo, obteniendo que nuestra ecuación velocidad va a ser igual a negativo 9.8 t más la constante de integración. Para encontrar la constante de integración es donde usted utiliza los valores iniciales, ¿sí? Aquí tiene que B es igual a 24.5 metros por segundo cuando tiempo es igual a 0. Entonces usted viene y sustituye. Sustituye esos valores iniciales, en este caso de velocidad, que es 24.5. Igual negativo 9.8 multiplicado por el tiempo, que en condiciones iniciales es 0. Ya sabemos nosotros que este término nos va a dar 0 y por lo tanto nuestra constante de integración va a ser igual a 24.5. Una vez que usted ya tiene su constante de integración, regresa a su ecuación velocidad y lo sustituye, obteniendo la siguiente respuesta. Aquí vamos a tener la velocidad en función del tiempo, va a ser igual a negativo 9.8 t más la constante de integración que acabamos de obtener, que es 24.5. Y esta es nuestra ecuación velocidad. Recuerde, para encontrar la constante de integración, siempre se utilizan las condiciones iniciales. El siguiente paso ahora es encontrar nuestra ecuación posición. Recuerde usted, es igual a la integral de la ecuación velocidad multiplicada por diferencial de tiempo. En nuestro ejercicio es negativo 9.8 t, entre paréntesis porque hay dos términos, más 24.5 por diferencial del tiempo. Y procedemos a resolver esa integral. Al resolver esa integral, recuerde que aquí el exponente original es 1, 1 más 1 es 2, el recíproco de 2 es un medio. Al multiplicarlo por negativo 9.8, le va a quedar negativo 4.9 t al cuadrado. Y el integral de 24.5 diferencial de t va a ser igual a positivo 24.5 t. Repito, aquí viene usted y utiliza sus condiciones iniciales para encontrar su constante de integración. Observe, S es igual a 0, T es igual a 0. S igual a 0, negativo 4.9, T es 0. Estamos en condiciones iniciales para encontrar nuestra constante de integración. Y 24.5 multiplicado por 0. Aquí, más su constante de integración. Como todos estos términos acá le van a quedar 0, podemos concluir que nuestra constante de integración es S igual a 0. Aquí lo tenemos, S igual a 0. Una vez que tiene la constante de integración, regresa a su ecuación posición
y sustituye esa constante. Por eso acá le va a quedar negativo 4.9t al cuadrado, que le vamos a poner el cuadrado, más 24.5t más 0, pero el 0 no es necesario escribir. Entonces vamos a colocarle, porque la aplicación no lo hace, el cuadrado. Esto es la variable tiempo, y ahí tiene usted su ecuación posición. Negativo 4.9t al cuadrado más 24.5t. Como usted está observando, es un procedimiento igual que en el problema anterior, pero con condiciones iniciales diferentes. Una vez que usted ya tiene su ecuación posición, entonces pasa a las condiciones finales, que ya sabemos que no conocemos el tiempo, nos lo están preguntando, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo? Y nos están preguntando también acá a qué altura, ¿ok? La velocidad va a ser igual a 0, ya le voy a explicar por qué. Y en este caso, la posición es lo que nos están preguntando. Bueno, aquí sucede lo siguiente. Tiene usted esta frase en su enunciado, altura máxima. O sea, cuando le pregunta aquí a qué altura llega, es la altura máxima. Entonces, en la altura máxima, cuando esta partícula va por aquí, su velocidad es 0. Y tiene usted esta condición muy importante. Mire, no se le olvide, porque en los problemas de física seguro lo va a utilizar. La altura máxima es cuando la velocidad es 0. Entonces nosotros podemos tomar nuestra ecuación velocidad. Vamos a copiarla acá, nuestra ecuación velocidad en función del tiempo. Vamos a copiar nuevamente nuestra ecuación velocidad, porque a eso se está refiriendo, ¿va? A que tenemos que la velocidad es 0. Porque estamos en altura máxima. Entonces, donde está velocidad, usted pone acá igual a 0. Igual a la ecuación velocidad, que es negativo 9.8 t más 24.5. Y despeja, ¿no? 9.8 t igual a 24.5. Vamos a tener que, al despejar para el tiempo, nos va a dar una respuesta de 2.5 segundos. Aquí vamos a tener t es igual a 24.5 y usted lo divide entre 9.8. Observe, el valor del tiempo acá le va a dar 2.5 segundos. Ok, ya tenemos el tiempo en que alcanza la altura máxima, pero necesitamos la altura máxima. ¿Qué vamos a hacer en este momento? En este momento, lo que vamos a hacer es sustituir el valor del tiempo, ¿verdad? Que hemos encontrado en nuestra función posición. Es decir, nosotros vamos a obtener nuestra respuesta. Entonces vamos a tener acá nuestra función posición en función de 2.5 y vamos a obtener acá entonces como respuesta negativo 4.9 en vez del tiempo. Ya sabemos que su alcanza en 2.5 segundos, está elevado al cuadrado, y acá vamos a tener más 24.5 multiplicado por el tiempo. Al realizar esa operación, usted va a obtener su altura máxima, que le comparto aquí, es 30.6 metros. En el problema 27, su enunciado es: una persona arroja un malvavisco hacia abajo, ¿ok? Hacia abajo, muy importante, ¿eh? Hacia abajo, con una velocidad inicial de 16 pies por segundo desde una ventana que está a 102 pies del nivel del suelo.
Si el malvavisco golpea la cabeza de una persona de 6 pies de altura, ¿cuál es la velocidad de impacto? Bueno, como observamos que nuestra velocidad dada como rapidez está en pies, nuestra gravedad va a ser negativo 32 pies por segundo cuadrado. En el tiempo igual a 0, ¿cuál es la velocidad? ¿16? No, no es 16, es negativo 16. ¿Por qué razón? Porque la partícula va hacia abajo, por eso es negativa. ¿Cuál es la posición? Bueno, la posición de la partícula hasta el suelo es 102. Estas serían nuestras condiciones iniciales. Al final, no conozco el tiempo, no conozco la velocidad, pero sí conozco que la posición de la partícula es 6. ¿De dónde usted obtiene 6? Bueno, recuerde que al final ya su partícula va a estar acá en la cabeza, ¿verdad? O sobre la cabeza de esa persona. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay? Acá teníamos 102 al inicio, pero como le restamos 6 de altura de la persona, por eso, perdón, aquí la posición de la partícula va a estar entre el suelo y la partícula. ¿Qué distancia hay? 6. Aquí tenemos que es igual a 6. Por lo tenemos que la condición final es 6. Y siempre se comienza, observe, de la misma manera. Su ecuación velocidad va a ser igual a la integral de su ecuación gravedad, que llamamos aceleración multiplicado por diferencial del tiempo. Y nos va a quedar negativo 32 por diferencial del tiempo. La velocidad en función del tiempo, vamos a escribir mejor esta letra, velocidad en función del tiempo, al resolver esa integral va a ser negativo 32t más la constante de integración. E insisto, cuando usted quiere encontrar la constante de integración, utiliza las condiciones iniciales. Por ejemplo, en este caso, la velocidad es negativo 16. Recuerde que es negativo porque va hacia abajo. Igual, negativo 32. ¿Cuál es el tiempo en esa condición inicial? Pues el tiempo en esa condición inicial va a ser 0. Al hacer toda esta operación, usted va a obtener lo siguiente, que su constante de integración va a ser igual a negativo 16. Una vez que usted ya tiene la constante de integración, regresa a su ecuación de velocidad, sustituye esa constante de integración y ahí tiene completa su ecuación velocidad. Negativo 32t menos 16. Vamos ahora a obtener la ecuación posición. Va a ser igual a la integral de la ecuación velocidad multiplicada por diferencial del tiempo. Vamos a escribir nuestra ecuación velocidad, que va a ser negativo 32t menos 16 por diferencial del tiempo. Resolvemos y acá lo mismo, observe, al exponente 1 le sumamos 1, nos da 2, el recíproco de 2 es un medio, al multiplicarlo por negativo 32 le va a dar negativo 16t al cuadrado y el integral de menos 16 diferencial de t va a ser igual a menos 16t. Sin olvidar más la constante de integración. Queremos encontrar una constante de integración, pues ya sabemos que lo que vamos a hacer es sustituir condiciones iniciales. Aquí vamos a tener condiciones iniciales. ¿Cuáles son nuestras condiciones iniciales? Bueno, S, mire, es igual a 102. En el tiempo, igual a 0. Entonces vamos a tener acá 102 igual a negativo 16t al cuadrado menos 16t, pero el t lo vamos a ir sustituyendo también por 0, ¿verdad? Porque estamos acá en una condición inicial, igual en esta parte, el t hay que sustituirlo por 0 al cuadrado, más la constante de integración. Bueno, todos estos términos, porque están multiplicados por 0, se van a volver 0
y mi constante de integración va a ser igual a 102. Vamos a colocar esto en forma correcta. Y ahí lo tenemos. Perdón. Ahí está. Nuestra constante de integración es 102. Volvemos a nuestra ecuación posición y donde está la constante de integración vamos a poner el valor de 102. Todos los demás términos se copian exactamente igual. Vamos a colocarle el cuadrado porque la aplicación no lo hace. Y esto es una variable t, menos 16t al cuadrado, menos 16t más 102. Una vez que ya tenemos nuestra ecuación posición, nos vamos a trabajar con nuestras condiciones iniciales. Entonces tenemos acá nuestra ecuación posición. También vamos a colocar lo que hace falta, el cuadrado acá, y ahí lo tenemos. Miren. Bueno, nosotros podemos aquí encontrar el tiempo en el que la partícula va a llegar a la cabeza de la persona, porque sabemos que S es igual a 6. Entonces usted viene y sustituye S igual a 6 menos 16t al cuadrado, porque no conozco el tiempo, menos 16t más 102. Y lo que tenemos acá es una ecuación cuadrática. Menos 16t al cuadrado menos 16t más 102 que hay que resolver. Yo les recomiendo aquí dividir todo entre negativo 16 para que sea más fácil la factorización. Al hacer esta operación, usted va a obtener acá 0 igual a t al cuadrado. Acá va a tener más t y al dividir 102 entre 16 le va a quedar 6. Entonces podemos factorizarlo fácilmente. Vamos a tener acá t más 3 y t menos 2. Cuando igualemos a 0 cada factor, uno de estos valores nos va a quedar negativo. Entonces, razón por la cual no se va a tomar en cuenta para la respuesta. Vamos a tener acá t más 3 igual a 0, t es igual a negativo 3. Ya sabemos que ese tiempo no va a ser tomado en cuenta, ya que en física el tiempo es el valor absoluto y por lo tanto siempre es positivo. Acá tenemos t menos 2 igual a 0, obtenemos t igual a 2. Ya tenemos el valor del tiempo, ¿verdad? Que en este caso es igual a 2 segundos. Bueno, recuerden que lo que queremos es nuestra velocidad. Con este valor del tiempo, nosotros nos vamos a nuestra ecuación velocidad que teníamos anteriormente, negativo 32t menos 16, y usted la evalúa en 2. Velocidad evaluada en 2. Negativo 32 por 2 menos 16. Al hacer dicha operación va a obtener que su velocidad es negativo 80 pies por segundo. ¿Por qué es correcto que la velocidad nos quede negativa? Porque va hacia abajo la partícula. En esta parte del ejercicio, ¿verdad? Hay que restar 102 menos 6 para que nos quede 96. Así que por favor hagan aquí la corrección. Al dividir 96 entre 16, pues le da 6 y ya todo lo demás está totalmente correcto. Pero no se olvide, 102 menos 6. Y aquí obtiene 96.